buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un programa más de libros, lecturas y experiencias, programa del Departamento de Filosofía y del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Caldas, asociado y financiado por la Facultad de Artes y Humanidades, producido por Juan Lince y Carolina Guacaneme, a quienes les damos toda nuestra gratitud. Ya estamos llegando a los programas finales de esta tercera temporada del programa que iniciamos en pandemia con la profesora Paula Andrea Valencia, siempre presente, viva y palpitante entre nosotros. En el día de hoy tenemos el honor de conversar con nuestro escritor caldense, Antonio María Flores. Antonio María es, sin duda alguna, una persona profundamente polifacética, de origen hispano-colombiano, enraizado su vida de pequeño, infante, incluso juvenil, en el municipio de Marquetalia, con una obra literaria y poética muy amplia, ganador de una cantidad considerable de premios literarios, no solo aquí en Colombia, sino también en España y en otros países, un viajero furibundo, un médico. Y hoy queremos hablar contigo, Antonio María, de todo ese tipo de cosas. Bienvenido a Libros, Lecturas y Experiencias. Muchísimas gracias, un placer compartir este rato con todos ustedes. Y bueno, es pertinente el recuerdo y el agradecimiento a Paula siempre por todas sus iniciativas y en las cuales algunas de ellas yo participé. Claro que sí. ¿Sí? Antonio, empecemos un poco. El programa Libros, Lecturas y Experiencias es un programa que tiene como objetivo dejarle a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, a nuestros estudiantes, la experiencia de formación, la experiencia de vida alrededor de la lectura, de sus autores y de su experiencia de lectores y de escritores de las personas que hemos invitado. Pero en tu caso hay una vida enorme alrededor de esto que es la vida literaria de Antonio María Flores. Hay unos momentos de una profunda amistad con escritores de aquí de la tierra como Orlando Mejía, en especial de Octavio Escobar. Uno diría que el diario de Tony Flowers es una obra que Octavio Escobar también escribe haciendo homenaje a esa gran amistad. Y cuéntanos un poco de quién es Antonio María Flores y de cómo es que Antonio María Flores nace en San Benito. Don Benito. En Don Benito. En Don Benito, en España, pero termina en Marquetalia. Y de cómo Marquetalia y el departamento de Caldas y esta universidad, que es la Universidad de Caldas, digamos, le determinan lo que va a ser su vida en adelante. Sí, mira, mi padre era de Marquetalia, Caldas. Su abuelo fue el fundador de Marquetalia. Eso condicionó su vida y posteriormente la mía. Él era el menor de una familia de 2 hermanos. Su padre murió mordido por una serpiente 3X el 23 de diciembre de 1929. Él no había nacido, nació como 3 o 4 meses después de aquel suceso. Por tanto, la familia lo protegió mucho, era el niño mimado y procuraron pues darle lo mejor. Y ellos consideraron que lo mejor era darle estudio. Estudió, hizo la primaria en Marquetalia, después lo mandaron a estudiar bachillerato a Manizales, a Nuestra Señora, y de ahí pasó a Bogotá a estudiar medicina en la Javeriana. Él tenía ahí como una cosita relacionada con el tema de la medicina, tal vez por influencia de un amigo suyo que se llamaba Orlando Jaramillo. Y en aquella época la Universidad Javeriana tenía unos convenios con la Universidad Complutense de Madrid, mediante la cual cuando el alumno llegaba a tercer año de carrera, si tenía los méritos académicos suficientes y el deseo de irse para España, lo hicieron muchos caldenses,
Conozco algunos casos de gente de Río Sucio, etc. Uno de sus grandes amigos era el doctor Omar de Río Sucio. Él se fue para España a estudiar medicina allí. Mi abuelo murió mordido por una serpiente 3X en Marquetalia, de camino a Victoria, el 23 de diciembre de 1929. Mi padre nació en marzo del 30. Y esto condicionó mucho pues, su vida, era el niño mimado, en aquellas familias numerosas de origen paisa, pues a los mayores los mandaban para el campo, a las mujeres pues a ayudar en la casa, algunas las mandaban al convento, etc. Y a él lo seleccionaron para estudiar. Estudió la primaria en Marquetalia, el bachillerato en Nuestra Señora en Manizales y luego se fue a la Javeriana a Bogotá. Hizo 3 años allí y por aquel entonces la Javeriana tenía un convenio firmado con la Universidad Complutense, un convenio muy interesante, parecido a las becas Erasmus que hay en Europa, de intercambio de universidades para terminar la formación o para complementarse, que yo no lo he vuelto a ver en Colombia. Pues se iban allí los que tenían buen expediente académico, los que tenían voluntad y de pronto también un poco de posibilidades económicas. Él se fue para allá y su amigo Omar, que era un médico de Río Sucio, que él había ido antes, le dejó una libretica con las direcciones de sus amigos y gente conocida. Y le dijo, mira Antonio, te dejo aquí estos libros de ginecología, de no sé qué, para que no tengas que comprar nuevos. Y te dejo esta libretica para que vayas llamando a la gente y te relaciones con ellos y que no empieces de cero pues, a conseguir amigos. Y efectivamente mi papá empezó a llamar a la gente, pero curiosamente solo llamaba a las muchachas. Hasta que se le agotó el listado y por allá llegó a la última, que no vivía precisamente en Madrid, sino en Extremadura, y le escribió una carta, que era como se comunicaba a la gente entonces, ¿no? Y la chica le contestó, sí, claro, yo conocí a Omar, en una recepción que hubo en Madrid, no sé qué. Una persona muy agradable, muy rico intercambiar correspondencia y tal, pero yo estoy a punto de casarme, entonces no debo escribirme con usted y tal. Pero tengo una hermana que está soltera, ¿sí? Que no creo que le importe pues, escribirse. Y efectivamente mi papá le escribió a esta otra chica y en algún momento le pidió una fotografía. Y él vio la fotografía y quedó prendado de ella, madre mía, amor a primera vista, ¿no? Entonces ella le pidió una foto, él se fue allí a la Gran Vía, a un estudio fotográfico muy famoso que se llamaba Alfonso, se tomó la mejor de las fotos, así todo cachaco, bien plantado y tal. Le mandó la foto y yo dije, bueno, no está mal, ¿sabes? Sí, no está mal. Entonces acordaron ya conocerse y finalmente casarse. Nací yo allí en Don Benito y a la edad de 6 meses nos tuvimos que venir para Colombia porque mi abuelita, la matriarca de la familia, la que financiaba el estudio de mi papá, no estuvo de acuerdo con que él se hubiera casado, ¿sí? Entonces le cortó el chorro, dijo, no te mando más plata, y lo obligó a venirse a Colombia. Entonces nos vinimos a Colombia, yo tenía 6 meses. Y pasé toda la infancia en Marquetalia como un gamincito, porque yo era medio salvaje, me gustaba mucho ir al campo, pues además como era hijo de mi papá, nieto, y toda mi familia muy conocida allí, pues todo el mundo me reconocía, sabía quién era yo y me dejaba entrar, salir y todo eso. Yo hacía muchas diabluras. Y entonces yo crecí, como te digo, como un gamincito, como un medio salvaje allí, asimilando el paisaje, las costumbres, hasta la edad de 10 años más o menos, en que la familia decidió mandarme a seguir estudiando en España. Las razones exactas no las sé, las intuyo, pero no las sé. Mi papá era muy político, andaba muy metido en política, y me mandaron a estudiar con mi abuela española, que había enviudado en la guerra civil, se había casado en segundas nupcias, y allí estudié y empecé la carrera de medicina. Y solo cuando mi padre murió en Marquetalia, bueno, realmente murió en Manzanares,
en un accidente de carro. Yo volví a Colombia, yo llevaba 2 años de estudios de medicina en España. Yo era el mayor de 8 hermanos y me sentí en la obligación de ayudarle a mi madre porque tenía esa recua de muchachitos ahí detrás. Y fue cuando entré a la Universidad de Caldas. No me reconocieron los 2 años que había estudiado en España, que a la larga yo lo agradecí porque me permitió empezar la carrera con algunos personajes que han marcado mucho mi vida personal y literaria. Octavio Escobar y Orlando Mejía. Empezamos la carrera el mismo día, en el mismo aula y en la misma hora. ¿Qué hay en la última obra, Sí. en edición, digamos en edición latinoamericana Sí. y en edición española, Llámame Tiempo, ¿no? Llámame Tiempo es una obra de Antonio María Flores, siempre ha estado Marquetalia en tu obra. Sí, En indudablemente. 2022 fue Marquetalia en el corazón, ¿no? Sí. ¿Qué hay en Llámame Tiempo de esa Marquetalia en la infancia, de esa Marquetalia en la que empieza tu vida de niño, en la que creces? Porque allí hay violencia, allí hay el origen Sí. de Marquetalia. Bueno, Llámame Tiempo es una novela que está escrita en 3 planos. Sí. ¿Sí? Hay 3 planos narrativos. Una que es la historia de amor-desamor, una historia de amor virtual entre un profesor universitario en mala hora, sin trabajo casi, y una estudiante universitaria, ¿sí? Pero que no se conocen, se han conocido a través de internet casualmente. Esa es una historia, eso es un plano narrativo. Hay otro plano que es un fresco de la Bogotá de aquel entonces, la época en la que está ambientada la novela, pues que describe las costumbres del protagonista, un tipo que juega baloncesto, que camina en el barrio, que recorre la ciudad y nos va mostrando esa ciudad en aquel momento, ¿sí? Y el otro plano tiene que ver precisamente con Marquetalia, como tú bien dices. ¿De qué manera? A mí hace muchísimo tiempo la gente me venía diciendo, Antonio María, tienes que contar la historia de Marquetalia, lo de la fundación, pero bien contado, o sea, bien documentado. Y yo llevo muchísimos años, de alguna manera yo soy el responsable de la tradición oral de la época fundacional, por mi familia, por mi bisabuelo, mi abuela, que me contaba muchas historias relacionadas con la fundación y con el pueblo. Y de otra parte porque hay una serie, había y hay una serie de confusiones muy importantes que a la gente de Marquetalia le importa. Es la confusión con la Marquetalia que ya no existe de Planadas, Tolima, donde vivió Tiro Fijo, la relación de Tiro Fijo con Marquetalia, que eso lo tengo pues muy bien estudiado, muy bien documentado, lo de la masacre de la Italia, que yo fui el primero que escribió sobre esa masacre, porque era un tema vedado en Marquetalia por un encargo que me hizo Álvaro Garner cuando trabajaba en La Patria, que era el jefe de corresponsales, y me dijo, Antonio, tienes que hacer algo sobre esto. Y yo hice la primera investigación, me costó muchísimo trabajo conseguir información sobre eso. La relación con Desquite, cuál fue el papel de él en esa masacre, por qué la hizo. Y después, 2 cosas importantes. El famoso poema de Gonzalo Arango, dedicado a Desquite, que está en Opus Nigrum, que es un poema bellísimo, donde él se cuestiona y le cuestiona al país las condiciones que permiten que un campesino, una persona del pueblo, se convierta en verdugo del propio pueblo. Es un poema que vale la pena leer. Y un hecho significativo, que fue algo que se hizo en Marquetalia, que falsamente se lo atribuyen al párroco que había entonces, al padre Hincapié, que lo tienen divinificado allí, como digo yo, peyorativamente en exceso, cuando eso realmente lo hizo fue el vicepárroco, un padre José Domínguez. Hicieron un banquete del perdón y este padre escribió un discurso de apelación a la paz que fue ejemplarizante. Fue, yo creo, el primer acto de reconciliación que se hizo en este país
invocando la paz, ¿sí? Ahora pues se habla mucho de eso, se hacen muchos actos, pero ese fue el primero de verdad, y como consecuencia de esa masacre tan grande que hubo en Marquetalia, 39 personas que asesinaron, yo vi a algunos de los muertos, yo era muy niño, y eso pues lógicamente me tocó bastante. Sabedor yo de todas esas noticias, y la gente insiste, Antonio, tienes que escribir, yo decidí incorporar eso en la novela, ¿sí? Es un artefacto, pero que termina siendo otro plano literario que yo creo que está muy bien incardinado en la novela. Vale. Llegas a Manizales, llegas a estudiar medicina al lado de Orlando Mejía, de Octavio Escobar, a una escuela muy dura, era la escuela de Ferri Aranzazu, del doctor Nader, de Mario Gardner. ¿Cómo empieza Antonio María esa vida en la Universidad de Caldas y en qué momento encuentra la literatura? Bueno, yo ya tenía la experiencia de que había estudiado 2 años de medicina en España. Sabía ya lo que era la vida universitaria en otro ámbito totalmente distinto. Yo había sido más o menos buen estudiante, era muy lector. Yo ya había empezado a escribir en España, ya había tenido algún premiecito por ahí en poesía y en narrativa. De tal manera que cuando yo llego aquí, yo empiezo a buscar afines, ¿sí? A gente, pues primero compañeros para estudiar los huesos, Julián Ardila, Arturo Yepes, recuerdo que eran compañeros, pero poco a poco uno fue identificando a esos compañeros que tenían también inquietudes culturales, literarias y tal. Yo muy pronto, estando ya aquí en la universidad, creo que estaba cursando 2º semestre, me gané, digámoslo así, mi primer premio importante. Fue el Premio Latinoamericano de Poesía Fundación Gibré en Buenos Aires, que fue un acicate bastante grande para mí, que fue muy mediático aquí en Caldas. Yo no sabía que en el patronato de esta fundación que organizaba el concurso estaba Jorge Luis Borges, estaba el hijo de Alfonsina Storni, es decir, que en torno a esto había un grupo de gente muy importante. No digo que ellos fueran jurados, sí, probablemente, pero sí tuvieron conocimiento de los textos. Y era un concurso muy peculiar porque nos presentamos como 900 y pico participantes de toda América, seleccionaron a 15 de Argentina y a 15 del resto de América. Yo tuve que ir allí y después hicimos una lectura ante el jurado y la entrega de premios fue en el Centro Cultural San Martín y yo resulté ganador. Bueno, eso para mí fue una sorpresa, yo pegué un salto. Eso para mí pues eso me ayudó a impulsarme y a ser un poco reconocido, pero también me generó los primeros vetos. Los primeros vetos de los consagrados, porque yo hacía una poesía muy distinta, una poesía muy influenciada por la Beat Generation, por el surrealismo, era muy visual, era otra cosa totalmente distinta. ¿Qué lecturas había en ese momento detrás de la obra de Antonio María? ¿Qué experiencia de lectura tenía? Exactamente, y a eso quería llegar. Entonces, ¿cuáles fueron mis principales lecturas? Hablo ya de España, que después aquí se fueron ampliando. Pues los clásicos españoles del Siglo de Oro, lo que se estudia en bachillerato, ¿sí? Lo que ocurre es que yo cuando empecé a sentir que me iba más o menos bien en narrar y sobre todo en poesía, empecé a estudiar mucho la poesía clásica española, especialmente el barroco, toda esta época de Góngora, Lope de Vega, pues los clásicos españoles. Por supuesto leía Cervantes sin entenderlo mucho en aquel momento y me fui curtiendo y surtiendo de toda esa literatura española. Pero luego allí pronto descubrí a la generación del 27 y a los narradores pues más contemporáneos españoles, tipo Camilo José de Cela, que era uno de mis preferidos, y la generación del 27 pues particularmente pues Lorca y Alberti, que eran los que más me llegaban. Con todo ese bagaje yo pues
salí, digamos, del bachillerato y entré a la universidad, pero daba la casualidad de que yo tenía un tío que era muy viajero, muy andariego, que había tenido que salir de España casi que obligado a principios de los años 60, que era muy amigo de un gran poeta extremeño que se llamaba Manuel Pacheco, y que él vivió en Guinea Ecuatorial, en Argelia, en Alemania, en Francia, le tocó algo del mayo del 68, era un tipo muy culto, un tipo que le gustaba muchísimo la música, gran jugador de ajedrez, y algún día cuando ya se instaló de nuevo, iba a vivir aquí en Colombia, pero finalmente decidió no venirse, cuando ya se instaló definitivamente de regreso de todos sus viajes en España, yo iba a visitarlo con mi abuela alguna vez, y él se enteró que yo escribía pues poesía y tal y cual, y me dijo, escribes poesía, muéstrame algo. Le mostré alguna cosa y dijo, no, y me dijo, toma, lee, como diciéndome, lee para que aprendas. Y me entregó un libro de surrealismo y otro sobre la Beat Generation, ¿sí? Descubrir a Allen Ginsberg, a Kerouac, a toda esta gente, pues a mí me abrió los ojos a otra manera de concebir el mundo, de concebir la literatura. Por ejemplo, yo que venía de hacer mucha poesía al corte clásico, pues sonetos con rima y todo esto, descubrí, por ejemplo, en Allen Ginsberg que había otra manera de escribir poesía, siguiendo el ritmo de la respiración, en versículos largos. También me gustaba mucho el cine, entonces empecé a incorporar esas cosas de la cinematografía a mi escritura. Y ese fue uno de los puntos de conexión, digamos, estilísticos, por ejemplo, con Octavio, ¿no? Que es un hombre que ha sido muy influenciado por el cine, es otra manera de escribir, pero por ahí empezamos a tener contactos, Octavio y yo, por el gusto por el cine y el gusto por Lovecraft, que de ahí es de donde viene el tema de Tony Flowers y eso. Sí. Sí. Pero vamos un poco, estás aquí, estudias medicina, te ganas el premio, aparecen los vetos, pero también aparece esta amistad con Mejía, aparece esta amistad con Escobar y una vida cultural y literaria en Manizales. Sí. Alrededor de revistas, alrededor de la cultura. Sí, yo esa etapa, yo siempre me he caracterizado por ser un agitador cultural, un gestor cultural. Siempre me ha gustado mucho tratar de, por esa doble condición que tengo de español y de colombiano, de hermanar, de aunar, de permitir el mutuo conocimiento. Entonces yo me metí, siendo por ejemplo estudiante de la universidad, me encontré hace poco unos recortes de periódicos, yo creé unas brigadas culturales aquí en la universidad, en la que pues, estábamos ahí, se metía pues Orlando, Octavio, todos los amigos de siempre, Carlos Montoya, el pediatra, que también cantaba, le gustaban estas cosas, y empezamos a hacer encuentros al interior de la universidad, y luego fuimos a otras universidades y a colegios, y yo era el que manejaba todo eso. Y luego creamos una revista que se llamaba Eurocarbónica, que en la junta directiva pues estaba Octavio, Juan Carlos Aristizábal, pues los amigos de siempre. El Cineclub Luis Buñuel. Y luego el Cineclub Luis Buñuel, por yo por aquella época tenía prohibido, yo había perdido la nacionalidad española por razones políticas. Yo me negué a prestar servicio militar en España. A mí me convocaron, yo me negué, y entonces para poder escaparme de eso tuve que renunciar a la nacionalidad para que no me hicieran pagar servicio. No pagar servicio, no, esa corte, Ya. sí, y tenías en España en aquella época eran 3 años de exilio en las Canarias, en la cárcel, era muy delicado. Eso se logró soslayar, pero estuve un tiempo de apátrida. Entonces, hasta que luego me tocó pues ya regularizar los papeles y todo eso. Pero yo había perdido la nacionalidad española, pero yo seguía queriendo mucho España, yo no podía volver así como así a España, tenía que tener un permiso especial, entonces pues eso me hacía sentir una cierta añoranza de las cosas de España y tratar de mover cosas. Entonces creamos la Asociación Cultural esta de Colombo Española de Manizales. Yo entré en contacto con el Ministerio de Cultura Español y con el Centro Cultural Español de Bogotá, y ellos me empezaron a mandar recursos. Aquí el Instituto Caldense de Cultura
cuando lo dirigía Fernando Murcia nos ayudó mucho. Logramos hacer varias semanas de España aquí y hacer varios eventos con apoyo muy importante del Ministerio de Cultura de España y del Centro Cultural. Y en el 92 a mí me devolvieron la nacionalidad prácticamente por méritos culturales. Así me lo dijo, ¿cómo era que se llamaba el consejero cultural? Era de apellido López, no me acuerdo bien, el de España en Bogotá, que se enteró pues de toda la cosa y dice, no, esto ya está superado. Antonio, un poco esa amistad, eso es una amistad que ha durado años, pero ha sido una amistad casi de hermanos, ha sido una amistad alrededor del baloncesto. Cuando cuentas allí el profesor, el profesor que juega baloncesto, etcétera, sí. Eso de alguna manera es lo que viviste acá, ¿cierto? Tiene que ver con un mundo de cosas que toca vivir con él. Hablemos un poco de esa amistad para que pasemos a hablar a otra faceta del Antonio María Flores, que es la faceta del viajero, que es la faceta de la Lisboa caminada. Por ejemplo. Sí, bueno, la amistad con Octavio está ligada a cosas ya muy personales y familiares, ¿no? Claro. De pasar de ser compañeros que comparten horas de estudio, de sufrimiento, porque ahora que está tan de moda lo de la presión a los estudiantes de medicina y a los residentes, en aquella época a nosotros nos tocó muy duro y con muchísimas presiones. Cada uno lo maneja según puede y según le va enseñando la vida. Esos momentos de sufrimiento, esos momentos de exigencia máxima nos acercaban mucho e ir descubriendo cosas, por ejemplo, el cine que nos gustaba, las lecturas que nos gustaban, Lovecraft, etc. El cine francés o americano, eso nos fue acercando, pero luego el vivir episodios, tanto de su familia como mía, de una manera muy cercana, colaborarlos entre nosotros, eso casi que nos hermanó, o sea, más que amigos ya prácticamente nos llevó al terreno de la hermandad, ¿sí? Más con Octavio que con Orlando, ¿sí? A pesar de que con Orlando siempre ha existido esa amistad, pero no ha habido esa cercanía tan familiar como con Octavio, que no es óbice para que esa amistad con Orlando haya sido siempre fructífera y muy querida. Entonces esas son las cosas que nos han condicionado. Y luego entender, ya desde el punto de vista cultural y literario, entender, y sobre todo yo, que estaba un poquitico más adelantado que ellos en tiempo y en obra, entender que lo que estábamos haciendo iba a romper los paradigmas de la literatura caldense. Yo recuerdo haber tenido peleas duras con gente en los cafés de la 23, donde yo les decía, los greco-quimbayas y eso, no nos llegan a los tobillos. Te lo digo de verdad. Lo decía yo a finales de los años 80. Y se había publicado muy poquito de nosotros, pero yo ya sabía lo que veníamos haciendo y lo que traíamos entre manos. Y hoy estoy absolutamente, y yo creo que no debiera quedar duda en Caldas, de que esta generación nuestra es infinitamente superior en calidad, en obra, en extensión y en proyección que la de los greco-quimbayas, con todo el respeto por ellos, lo que significó como base de la literatura caldense, pero es que lo que hay y lo que todavía hay guardado de nosotros, eso da para mucho. Mucha de esa literatura y de eso que ustedes hicieron lo recreó nuestro gran amigo Roberto Vélez, que tenía ese mérito tan enorme de leer a los propios, ¿no? Sí. Y de un ejercicio de reconocimiento por el otro, porque de alguna manera eso implica este ejercicio. Él nos ayudó muchísimo, porque además ya cuando nosotros nos acercamos a él, o bueno, fue un acercamiento mutuo, él nos permitió acercarnos también a gente importante como Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿sí? Él había hecho por aquel entonces la biografía de Gardiazabal, una biografía muy exitosa y con la cual Gardiazabal había quedado muy contento, a tal punto de que Gardiazabal accedió a apadrinar de alguna manera esa primera antología de cuento caldense que se hizo
a principios de los 90 y él vino aquí a presentarlo. A mí tuvo la generosidad de que los 2 primeros artículos que salieron publicados por el primer librito mío fueron escritos por Gustavo Álvarez Gardiazabal y por Roberto Vélez, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, él ya incluso desde la academia, pues también siguió ayudándonos mucho con sus estudios, con su capacidad de leer desde la modernidad esos textos que ya de por sí eran muy modernos. Vale. Antonio, hay en libros, lecturas y experiencias, pues también hay una experiencia tuya que tiene que ver, lo decías ahora, con este tema del intercambio cultural, de ser un embajador cultural. Has estado precisamente en esta labor en México, en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Has liderado proyectos como Estrechando Círculos entre Caldas y Extremadura. Constantemente estás recreando la actividad cultural que desarrollas y se desarrolla, por ejemplo, con los escritores extremeños, desarrollando, digamos, ferias y actividades alrededor de esta literatura. Has coordinado encuentros de escritores colombianos, por ejemplo, en Cataluña, etcétera, etcétera. Hay una vida de viajero allí, una vida de viajero. Una vida de viajero que uno podría pensar que está acá en Lisboa caminada, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la narración, con el relato del viaje. Hablamos un poquito de esa vida del viajero, de esa vida del viajero que lleva entre manos la cultura y la gestión de la cultura de lo propio. Bueno, yo debo reconocer que debo tener algún gen viajero, porque el del tío, yo creo que es el del tío, pero sí. No solamente eso, el de mi abuelo. Sí. Mi abuelo español, debo mencionarlo porque también me ha influido mucho, fue un gran pintor y un fotógrafo. Yo rescaté su obra, que estaba prácticamente desaparecida, una investigación de casi 10 años. Publiqué un libro que se llama De luz y de sombra, que es un resumen de su biografía, es una obra, muchísimo trabajo. Él también era muy viajero. Tengo ancestros por allá portugueses, en fin, yo creo que esa parte del gen español, hispano-portugués, pero también mis ancestros antioqueños, ellos claro. Trasegaron mucho esas tierras del sur de Antioquia, del norte de Caldas, hasta instalarse en el oriente de Caldas. Hay indudablemente algo que está metido en mi estructura genética. Pero aparte de eso, es también ciertas circunstancias de la vida, ¿sí? Yo no viajé a España a los 10 años por voluntad propia, sino que fueron mis padres y mis abuelos los que decidieron eso. Lógicamente yo quería conocer España, yo quería conocer a mi abuela española, pero eso determinó que yo me fuera para allá. El regresar a Colombia tampoco fue voluntad propia. Bueno, sí, de alguna manera, pero la muerte de mi padre y que mi madre hubiera quedado viuda con 8 hijos y yo el mayor de 20 años, pues lógicamente eso me obligó a venirme para acá. La oportunidad que se me dio de hacer la especialidad en el Brasil, pues hizo que yo pues, viajara a Porto Alegre y viviera un tiempo en Brasil. Es decir, muchas veces he estado condicionado por circunstancias vitales o laborales, pero otras también por voluntad propia, deseo de conocer mundo, que es una cosa que también se la he transmitido a mi hijo, ¿sí? Sí. Desde los 10, 12 años hasta que cumplió la mayoría de edad, todos los veranos que iba a pasar vacaciones conmigo a España, me los llevaba de viaje pues, a París, a Venecia, a Roma, a Egipto, a Turquía. Todos los años lo hacía recorrer conmigo sitios. Porque me interesan las otras culturas y yo llego a esas otras culturas con afán observacional, con afán de aprendizaje, no precisamente a criticar, no precisamente bueno, siempre comparas un poco, ¿no? El modo de vida, el modo de pensar, pero siempre desde el respeto. Con mi hijo, por ejemplo, recuerdo un día estando en Estambul, que estábamos recorriendo por allá, toda esa zona del centro tan bonita,
con tanta historia, me dijo, estoy cansado, vamos a tomar un café. Y nos sentamos a tomar café. Café turco, de estos concentradísimos, más maluco, acostumbrado uno al tinto de Marquetalia. Y nos sentamos a tomar el café. ¿Y qué vamos a hacer? Y me dijo, no, mirar. Y nos quedamos como una hora mirando, solo mirando a la gente, cómo se comportaba y cómo pues está aprendiendo ya lo que es el espíritu del viaje, o mi espíritu del viaje. Lógicamente, pues eso me ha enseñado mucho. Esa doble condición mía de español y colombiano, de ser, por ejemplo, cuando estaba en Marquetalia, cuando estudiábamos en la escuela, que llegábamos a la parte de España, de la conquista, la colonia, el que ya mis compañeros me llamaran, y perdón la expresión, chapetón hijo de puta, ¿sí? Y luego salíamos luego al patio y estábamos juntos, pero esa cosa que condicionaba. Sí. Y cuando estaba en España, ya estudiando bachillerato, el profesor de historia que teníamos, cuando llegaba a la parte de la conquista, me llamaba Quimbaya, y si yo protestaba por algo, me sacaba al patio y me ponía de rodillas en cruz. Entonces yo decía, y me decían, pues tienes que decidirte, ¿o eres colombiano o español? Y yo en algún momento dije, ¿por qué voy a tener que decidir esto o aquello? No, soy las dos cosas. Sí, eso también ha condicionado mucho mi visión del mundo, ¿sí? Claro. El de mirar lo positivo del otro, de la otra cultura, y no tanto lo negativo, ¿sí? ¿Por qué Lisboa Caminada? Bueno, Lisboa Caminada, yo tengo una particular afección hacia lo portugués y la lengua portuguesa. Mi bisabuela española, o mi bisabuela materna, era portuguesa. O sea, yo tengo ancestros portugueses. Yo empecé la carrera de medicina en Badajoz, en la Universidad de Extremadura, que quedaba a 5 kilómetros de la frontera con Portugal, y un tercio de los estudiantes que allí había eran portugueses, con los que teníamos un contacto muy cercano. Yo aprendí algo de portugués allí, chapurreo, y después la circunstancia de haberme ido a Brasil a hacer la especialidad de medicina del deporte, pues allí me permitió conocer mucho de la cultura brasileña, pero también de la cultura portuguesa. Entonces hay ciertos escritores que para mí son fundamentales, Pessoa, Saramago, etcétera, a los que rindo homenaje en la primera parte del libro. He ido bastantes veces a Lisboa, es una ciudad encantadora que tiene muchísima historia, que tiene mucho para uno aprenderle, lo relacionado con el fado, con la visión que tienen del mar, la desembocadura del Tajo, el color del cielo, etcétera. Entonces, el año anterior a mí me invitaron yo fui a representar a Colombia a un evento internacional que hubo en Lisboa que se llamaba La Noche de la Literatura Hispanoamericana. Allí estuve y yo pues había escrito algunos poemas de otro evento anterior que había ido hace ya 5 años, donde había conocido a Nuno Judice, el gran poeta portugués, y tenía algún poema publicado y decidí hacer como una plaqueta. Y después de haber estado en Lisboa, hice algunas anotaciones más y dije, voy a sacar un libro dedicado a Lisboa. Y esa es la razón, porque lo bonito de Lisboa es caminarla, ¿no? Es caminarla. Y entonces quería rendirle homenaje a Lisboa. Pero el libro tiene una segunda parte que se llama Otras geografías, que decidí incluir porque también forman parte de ese caminar por el mundo. Hay poemas dedicados a Nueva York, hay poemas dedicados a Ciudad de México, a Bogotá, a Buenos Aires, a otras ciudades donde yo he estado, y que muestran un poco lo que es mi visión del mundo, sobre el tiempo, el paso del tiempo, sobre ese ejercicio que es el caminar mirando y aprendiendo. Antonio, para ir cerrando el programa ya, con toda nuestra gratitud, ¿qué hay que leer hoy? ¿Qué le dirías a nuestros estudiantes y a las personas que ven libros, lecturas y experiencias? ¿Qué recomiendas hoy para leer? Bueno, mira, hace muy poquito leí
no recuerdo quién, porque he leído tantos documentos estos días, que decía algo así como lo siguiente: hay que leer a los clásicos siempre, pero hay que leer también a tus coetáneos. Y esa es la mezcla perfecta. Esa es la mezcla perfecta. Yo, en primer lugar, siempre recomiendo leer lo propio, quiero decir, lo que produce nuestra tierra. ¿Por dónde hay que empezar a leer Antonio María Flores? A mí, mi obra o... Tu obra. Mi obra. Bueno, yo creo que hay que empezar a leer por Desplazados del Paraíso, que es mi poemario más emblemático. Un poema de ahí es cuál, un poema por el que uno no puede pasar es cuál. El poema 1, el poema 14. Vale. ¿Sí? Hay un poema que se titula Paraíso, que es un homenaje que yo hago a Jaime Jaramillo Escobar, X504, que fue uno de esas lecturas que me dio mi tío a conocer en Madrid, que yo descubrí, madre mía, qué cosa tan impresionante. El poema se titula Apólogo del Paraíso, y yo quise hacerle un homenaje, una variación a ese poema, y escribí un poema titulado Paraíso, Apólogo, que luego le quité el apólogo, porque tiene ya identidad propia y tal y cual. Y ese poema es el germen que dio lugar después a mi obra posterior, Desplazados del Paraíso. Y de ahí a todo el tríptico del Paraíso. Realmente son 3 libros. Estamos probablemente en 1 año y medio, 2 años, va a salir una edición especial en España juntando los 3 libros. Desplazados del Paraíso, En las fronteras del miedo y Corazón de piedra. ¿La novela o la poesía? La poesía, eso es poesía. No, te pregunto, ¿la novela o la poesía? Bueno, eso ya. De poesía. Sí. ¿Sí? Después, en narrativa, algunos de mis cuentos Sí. desde entonces vivo para el dolor. 3 o 4 cuentos que, Epigolatría, que está escrito aquí en Manizales, curiosamente, 3 o 4 cuentos que están en muchas antologías publicadas en España. Y de novela, pues las 2 últimas publicadas, El hombre que corría en el parque o Llámame tiempo. ¿Sí? Tal vez sea más cercana para la gente de acá, Llámame tiempo, porque está ambientada en Bogotá, la otra está ambientada en Barcelona, y que toca temas de mucha actualidad de la vida colombiana. Llámame tiempo, que está, insistimos, en una versión muy hermosa, que es la versión española que llamas tú. Sí. O que podemos llamar así la versión Sí. española, muy, muy interesante. Antonio María, un consejo sobre el rigor, sobre la disciplina del estudio y sobre la experiencia de formación para quienes nos ven. Bueno, yo creo que en eso coincidimos muchísimos escritores, en que hay que leer mucho. Y leer de todo. O sea, literatura buena, mala, regular, de todo. Pero hay que acostumbrarse a leer, tener esa facilidad y esa habilidad para leerte, si puedes, 1 o 2 libros en un día, que a veces ocurre. Cuando tienes esa disciplina de la lectura, de cualquier cosa, eso te permite aprender ciertas herramientas de expresividad, ¿sí? Escribir correctamente, no dudar en acudir al diccionario. Si tienes dudas con una palabra, vete al diccionario y mira los sinónimos y trata de adecuar y encontrar la palabra más pertinente o adecuada a lo que realmente tú quieres decir. Y luego lo otro es escribir y corregir. Sí, eso. Ensayo-error. Ensayo-error, sí, ensayo-error. Luego, bueno, pues son cosas del proceso de aprendizaje de uno como escritor, cuando a uno le cierran las puertas por una vía, por otra. Una vía es la de los concursos literarios, sí, que es la que hemos usado mucho, Orlando, Octavio, Alberto, Agudelo, que no hemos mencionado, pero que siempre lo he tenido presente como gran amigo nuestro que es. Es la otra vía, y eso es lo que nos ha permitido ir metiendo la cabeza y ganando reconocimiento público. Vale.
Queremos entonces, en Libros, Lecturas y Experiencias, después de esta muy agradable conversación contigo, Antonio, agradecerte que en este paso por Manizales, en este paso que has parado acá para poder ir a Marquetalia, pero nos has dado este espacio, después de haber participado en la Fiesta del Libro y de la Cultura en la ciudad de Medellín, donde su obra fue presentada, donde hubo lectura pública de la obra. Agradecerle a Antonio María Flores por haber estado en Libros, Lecturas y Experiencias. A todas y todos, nuestra gratitud por visitarnos a través de YouTube de la Facultad de Artes y Humanidades. Este es un programa coordinado por los profesores Octavio Escobar Giraldo, el profesor Carlos Andrés Colorado, Orlando Londoño, y producido por Carolina Guacaneme y Juan Lince de la Facultad de Artes y Humanidades. A todas y todos, muchísimas gracias.